Gracia y paz a todos ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy vamos a terminar con el capítulo 31, los artículos 2 y 3 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine. Padre nuestro que estás en los cielos, gloria sea tu nombre en todo el universo. Gracias por la bondad infinita que nos provees día a día para reconocer que somos terriblemente pecadores, que también nos diste el mediador entre tú y nosotros, tu Hijo amado, para liberarnos de tu ira, Señor, y darnos un nuevo corazón, de limpiarnos de esa inmundicia en la cual estábamos inmersos. Que tu Espíritu me ilumine en el estudio de tu gloriosa palabra y sea de alimento espiritual para los oyentes en sus hogares. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para el estudio de hoy tenemos, número 1, ¿puede el cristiano tener la esperanza de una resurrección corporal de los muertos? 2, en la resurrección de los muertos, ¿qué le sucede a los cuerpos de los justos y de los injustos? La introducción tenemos que hoy continuamos con el estudio del capítulo 30 en los artículos 2 y 3. Hoy finalizamos este capítulo que trata del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. En el estudio anterior, en el artículo 1, vimos que los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte física y vuelven a corrupción, pero las almas no mueren ni duermen, sino que regresan a Dios inmediatamente a recibir su destino. Los justos pasan al paraíso a disfrutar de la gloria junto con Jesucristo, y los injustos son arrojados al infierno en espera del juicio final. Hoy veremos qué pasa con los santos que están vivos cuando venga Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Y qué sucede con los cuerpos de los justos y los injustos que el día final? Vamos a leer el artículo 2 que corresponde hoy de la confesión. Dice la confesión: los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Veamos entonces el literal 1 del artículo 2. Los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Veamos en nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 y 53. Dice la palabra de Dios: pero esto digo,
Hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y todos los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí la palabra de Dios. Dios dejó saber a Pablo que los muertos serían levantados gracias a una instantánea transformación al final de la trompeta. El cuerpo de la resurrección no estará sujeto a la muerte. Será bello y perfecto, tendrá capacidad ilimitada, desconocidas en este mundo. Estará adoptado para la vida en el reino espiritual. Un cuerpo espiritual no es un cuerpo inmaterial, sino uno adoptado a las realidades de la era por venir. El cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo transformado, porque aquello que se siembra es lo que se resucitará. La trompeta se usaba para congregar al pueblo de Dios y en la ceremonia de la coronación de los reyes de Israel. El rapto de la iglesia no solo nos transforma, sino que nos da la bienvenida a Cristo, que viene como el Rey de la tierra al encontrarse con el Señor en la nube a su regreso. Busquemos 1 Tesalonicenses 4:17. Dice la palabra del Señor: luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Arrebatado junto con ellos. Esta cita constituye el principal apoyo de la doctrina bíblica sobre el rapto, el ascenso al cielo de aquellos vivos o muertos que han confiado en Cristo y esperando su regreso. Veamos el artículo 2.2. Dice: y todos los muertos serán resucitados. Busquemos Daniel 12:2. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Antiguo Testamento, Daniel está anunciando lo que pasará en el futuro, aun cuando Cristo no había venido. O sea, las personas que murieron desde Adán hasta la última persona que haya muerto el último día que venga Jesús, resucitará, tanto salvos como no salvos. Los salvos resucitarán para disfrutar de la vida eterna junto con Dios Trino. Y los que no son salvos serán condenados al fuego eterno. ¿Y usted está seguro dónde resucitará? ¿Para vida eterna o para condenación? Busquemos Juan 5, 28 y 29.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Nuevo Testamento Jesús confirma a los judíos que le acusaban. Todos los muertos resucitarán al escuchar la voz de Cristo que vuelve. Los no salvos, que no creyeron en Jesús, irán a la condenación eterna. Mas los que creyeron en Cristo van a vida eterna, a vivir la vida gloriosa con Jesucristo. Todos vamos a resucitar, buenos y malos, muertos, los justos o los injustos, los creyentes y los no creyentes, van a resucitar para honra o para condenación. Vamos a ver el 2.3. Con sus mismos cuerpos y no con otros. O sea, vamos a resucitar con los mismos cuerpos. Job 19, 26, 27. Libro de Job, buscamos el capítulo 19, 26, 27. Y después de la desechada está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, a cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job prevé un redentor. Desde el Antiguo Testamento, Job está viendo un redentor que lo va a resucitar con su cuerpo de carne para ver al Santo Padre, para ver a Dios. Eso es la confianza, la fe que tiene Job en Jesucristo, que aún no lo conocía ni sabían, pero Dios se lo revela por medio del Espíritu. Veamos 1 Corintios 15, del 35 al 38 y también 52 al 54. 15:38 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y los que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Resucitaremos con nuestro propio cuerpo. Implica que el cuerpo de resurrección es un cuerpo físico. La vida de resurrección es corporal y material. Vamos a resucitar con nuestros propios cuerpos, dice la palabra de Dios, y no con otro cuerpo. Veamos el punto 2.4. Aunque con diferentes cualidades. O sea que vamos a resucitar con nuestros mismos cuerpos de carne, pero con diferentes cualidades. Busquemos en la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 54. Y en un momento, en abrir y cerrar los ojos, al final la trompeta, aunque sea, tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Leemos 53 y 54. Porque es cierto que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hasta ahí la palabra. Vamos entonces a resucitar con unos cuerpos de carne, pero tendrán diferentes cualidades. Y las cualidades que cuáles van a ser: es un cuerpo espiritualmente santo. Es gobernado por el Espíritu Santo, que no le va a permitir ser más incorruptible. Eso es el cuerpo de los escogidos, el cuerpo de los santos, el cuerpo de los salvos. Van a estar con el Espíritu de Jesucristo para una glorificación. Ya no tendrán más esos cuerpos terrenales. Será un cuerpo material, cuerpo con carne, pero un cuerpo espiritual. Es como la vida del cristiano. El cristiano en la tierra versus el inconverso. El inconverso tiene cuerpo carnal, sin embargo, dentro de su espíritu está ciego, inmundo, no conoce la palabra. El cristiano tiene cuerpo de carne, pero su interior, en el espíritu, reconoce que es pecador y vive una comunión con Dios. Entonces tiene una vida espiritual. Así será el cuerpo en la resurrección de los salvos. 2.5. Y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Esos cuerpos que resucitan, dice que se van a unir a sus almas que están ya sea en el cielo con el Señor o en el infierno. Entonces el cuerpo se va a unir para recibir la honra y gloria o para seguir en su perdición. Busquemos Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. También leamos Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La transformación producida por la resurrección es final y permanente. Estos cuerpos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Cada uno irá al lugar que le corresponda: vida eterna o juicio final al fuego. En el capítulo 32 del juicio final veremos más a fondo en detalle esta doctrina. Artículo 3. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra, y los cuerpos de los justos por su espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo.
Veamos el literal 1, 3.1. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Jesucristo, serán resucitados para deshonra. Busquemos Juan 5, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice la palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá honra cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Veamos el artículo Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y veamos Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de lo que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es interesante que todos los pasajes, estos tres que hemos leído, Daniel 12:2, Juan 5:28, 29 y Hechos 24:15, coincide con la idea que el último día habrá una resurrección al mismo tiempo de los justos y lo injusto. Hoge comenta: en el último día habrá una resurrección simultánea de todos los muertos, de los justos y de los injustos. La resurrección es un asunto misterioso y esto es especialmente cierto en cuanto a la resurrección de los injustos. Daniel habla de una resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Juan habla de una resurrección de juicio para los injustos. Pone al hombre cara a cara ante el juicio, ante Dios, el juicio de la ira de Dios y la segunda muerte. Samuel Waldron comenta en su comentario de la confesión: los amigos inconversos jamás deberían pensar que la muerte es una manera de escapar de la ira divina. Aún la muerte no refugia de Dios. Aún la muerte, el poderoso brazo de la ira divina, puede sacarlos de hacerlos estar delante de su terrible trono en el último día. Aunque se desmenucen a sí mismos, Dios los reconstruirá para que se presenten ante su gran trono blanco. Examínese usted mismo, que ese día, cuando llegue a estar cara a cara ante el trono blanco de Dios, no sea de los injustos. Sería lamentable. Veamos el 3.2. Los cuerpos de los justos por su espíritu. Busquemos la palabra del Señor, Romanos 8:1 y 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Debido al hecho de la salvación por la fe solamente y teniendo en cuenta especialmente las grandes líneas de la obra redentora de Cristo, los cristianos son liberados del juicio de Dios. Los justos son resucitados por el poder del Espíritu en Cristo. La vida en el Espíritu declara que el Espíritu asegura la victoria y hace posible la santidad para la resurrección de los justos. 3.3. Para honra.
Busquemos 1 Corintios capítulo 15, del 42 al 49. Dice la palabra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y postrer Adán, alma vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales cosas los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales cosas los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo, como espíritu vivificante. El Cristo resucitado es el origen de la nueva creación, como Adán lo fue de la vieja creación. Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo es la naturaleza del cuerpo espiritual, el cuerpo resucitado de Cristo revela algo sobre qué tipo de cuerpo tendrán los creyentes resucitados. Durante los 40 días de apariciones posteriores a la resurrección, Jesús era un hombre común. Todavía exhibía las huellas de los clavos, ingería alimentos, aunque también podía atravesar a voluntad las puertas herméticamente cerradas. Tenía dominio absoluto sobre la naturaleza. Conoce evidencia en el episodio de los peces. Así será nuestro cuerpo para honra como el de Cristo, como el Cristo nos ha dotado de ese cuerpo. Veamos el artículo 3.4. Y serán hechos entonces semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo nos dio este cuerpo. Es el cuerpo de alguien cuyo carácter, por la gracia de Dios, ha sido llevado a una santidad moral y justicia perfecta e irreversibles. Por lo tanto, este cuerpo no se debilita, no se mancha, es tan poderoso y tan hermoso físicamente como siempre lo fue, porque Cristo es el autor de ese cuerpo, el cual nos dejó como herencia para poder presentarnos ante el trono, ante Dios el Trino, ante el Santo. La aplicación para este estudio tenemos que primero, el día final que venga Cristo, los santos vivos no morirán, serán transformados y llevados junto con Cristo, y los muertos, justos e injustos, resucitarán con sus mismos cuerpos para presentarse a Dios. 2. Los cuerpos justos serán glorificados para honra de Dios por medio de Jesucristo. 3. La muerte no es un escape para los injustos. No se eximirán de presentarse ante el Señor para el juicio final. 4. Reflexiones. Si muere hoy, ¿a dónde irá su alma? ¿Y a dónde irá su cuerpo el día final? Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre.
Que tu pueblo eleve alabanza para honrarte y santificar tu santo nombre. Qué bendición recibir las enseñanzas de tu palabra por medio del Espíritu Santo. En ella encontramos que polvo somos y polvo nos convertiremos, con la esperanza de resucitar con un nuevo cuerpo incorruptible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, ten misericordia de nosotros, de nuestros corazones debilitados. Te pedimos, Señor, que nos fortalezca con tu Espíritu Santo. Te pedimos por los oyentes que todavía no conocen a Cristo para que le des y le envíes el Espíritu Santo y le des un nuevo corazón para honra y gloria. Oramos por los enfermos para que los consueles con tu Espíritu Santo. Provee la esperanza espiritual y sanación. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada cuerpo de estos enfermos. Bendito sea, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.